Buen día. Mi nombre es María Guadalupe González Medina y mi número de matrícula es 2101-9477. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El reto es el número 1 y es cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana. El módulo es Derecho Procesal Penal y la licenciatura es en Derecho. Mi asesor es el licenciado Arturo Trujillo Ramos. En este reto se nos pide contestar las siguientes preguntas sobre el autor Máximo Langer y su obra que lleva por título Revoluciones en el proceso penal latinoamericano, difusiones de ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? La difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían, dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen problemas, procesos políticos y sociales y dificultades externas comunes. Otros factores que también pueden contribuir incluye imposición, presiones e incentivos externos. Los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas, así como campañas de redes transnacionales, etc. La conceptualización y el estudio de la difusión desde la periferia como un tipo de difusión distintivo son importantes por lo menos 3 razones. 1. La difusión desde la periferia debe ser tomada en cuenta como una hipótesis o un grupo de hipótesis que pueden ser testeadas al estudiar procesos de difusión. 2. El estudio de la difusión desde la periferia puede proveer clases sobre las leyes, normas y políticas públicas que se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales tales como África, América Latina y el Medio Oriente. 3. La posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro intelecto de nuestro mundo globalizado. La direccionalidad geográfica de este proceso de difusión puede ocurrir de diferentes maneras. Para este estudio menciono 2 direcciones geográficas. Una de ellas es el trabajo de difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia y otro es la difusión triangular desde la periferia. En el caso de la difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos a otros periféricos o semiperiféricos, sin participación sustancial de actores de países centrales. En el caso de la difusión triangular desde la periferia actual en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países periféricos, pero actores de países centrales también juegan un rol crucial en el proceso de difusión. Típicamente, en este caso, actores de países periféricos establecen alianzas con actores de países centrales, convenciéndolos de las virtudes de una reforma. Los actores de países centrales traen entonces su promoción, presión y recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar las reformas. La siguiente pregunta:
¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los principales rasgos de un tipo de proceso penal latinoamericano surgieron del modelo inquisitivo del modo descrito a continuación. En primero, el proceso penal fue dividido en dos fases principales: la fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamado plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. De hecho, la columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban. Este expediente documentaba toda actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba que tenía declaraciones testimoniales, periciales, registros, secuestros, etc., que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. En segundo, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un don de investigación y juzgamiento durante esta etapa. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva. Era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento determinado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos de prueba o a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez. Además, con limitadas excepciones, la prisión preventiva del imputado era obligatoria. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que en teoría cada vez que la policía o el juez sabía sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento, la fase de juzgamiento más acusatoria. Código acusatorio. Acusatorio se refiere a procesos penales que son orales y públicos. Distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento y proveen al Ministerio Fiscal, a la víctima y al imputado un número de mecanismos para la resolución del caso sin tener que ir a juicio. Este modo también incluye amplios derechos para el imputado, participación popular en el juzgamiento del caso y permite que la víctima tenga un rol más importante en el proceso penal. Para el intelectual argentino Finder, quien se había educado con los jesuitas, había estudiado en la Universidad de Buenos Aires para trabajar con un código procesal penal acusatorio. Era un modo de mejorar las condiciones de las clases sociales bajas, más derechos contra el maltrato y el castigo arbitrario por parte de la policía. Los fiscales y jueces, además, Finder pensaba que los nuevos códigos harían al sistema de justicia penal más efectivos en la persecución y el castigo de delitos cometidos por poderosos. Siguiente pregunta: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Los miembros de la red tuvieron la habilidad de presentar la introducción de códigos acusatorios como una forma de lidiar con todas estas demandas, convirtiéndolas a las reformas en atractivas
para actores con diferentes posiciones políticas. La naturaleza adaptable de estas reformas también las hizo atractivas para actores internacionales que justificaron su participación en las reformas como una manera de alertar el desarrollo económico, político e institucional de la región. Un último factor que explica por qué las legislaturas a lo largo de América Latina aprobaron códigos acusatorios es que ellas consideraron a las reformas principalmente como reformas técnicas. Aun si la red de expertos activistas del sur concibió a las reformas como un proyecto político para democratizar la administración de la justicia en América Latina. Los reformadores generalmente se representaron a sí mismos como expertos legales con una solución técnica a una serie de problemas sociales. La redacción de códigos es realmente una tarea compleja que generalmente requiere conocimiento legal especializado. En mi opinión, una de las más evidentes inquietudes de la sociedad mexicana hoy en día se refiere a la ineficacia de la justicia penal en el país. Esto es que la procuración e impartición de justicia, lejos de satisfacer las necesidades de los objetos que intervienen, se han visto reservados por prácticas de corrupción e inequidad, provocando que víctimas y acusados padezcan indistintamente la incertidumbre jurídica e impunidad que caracterizan al sistema. Diversas y complejas son las causas que han dado lugar a la decadencia del funcionamiento del sistema de justicia penal. Reduciéndolas a una sola resulta simplista. Sin embargo, es fundamental identificar que el propio marco jurídico en el que se encuentra su fundamento ya no cumple con el objetivo para el cual fue creado, y que consiste en garantizar el debido proceso legal y cumplir con los principios que lo conforman, como lo son seriedad, inmediatez, seguridad jurídica, entre otros. Podemos decir que de acuerdo al texto de Langer, donde explica los detalles del sistema de códigos inquisitivos y acusatorios llevados a los tiempos modernos de nuestro país, aún hay mucho por hacer, y es que aunque se hagan reformas constitucionales con buenas intenciones, pero si en la práctica las autoridades a quienes les toca impartir una justicia plena y no lo llevan a cabo con una verdadera honestidad y responsabilidad, todo aquello que se realizó a través de las reformas servirá de muy poco y las injusticias seguirán a la orden del día. Gracias.